Quiero invitarte a que abra tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. La verdad voy a predicar un texto que fue predicado en la serie de Juan, que no hace mucho tiempo, que Pastor Pedro predicó, pero con un enfoque un poquito diferente. Capítulo 4, versículo 43, hasta el final, dice así la palabra del Señor. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo el hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que habla a través de ella. Que tu palabra es poder, como escuchamos en esta lectura. Porque cuando tú hables tu boca, las cosas cambian, Señor. Pedimos, oh Dios, que en esta mañana cosas puedan cambiar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro entorno. Porque creemos, oh Dios, que tú eres Dios de milagros. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tú vengas a obrar en nuestras vidas, en nuestro medio, en medio de tu iglesia. Abre nuestro corazón para entender, para creer en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amados, quiero hablar de un Dios que hace milagros en esta mañana. La iglesia del Señor debe ser una iglesia acostumbrada a los milagros del Señor. Una iglesia acostumbrada a los milagros. Pues nuestro Dios es Dios de milagros. Es Dios de milagros. La Biblia dice que Jesús es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Lo que Él hizo en el pasado, Él hace hoy y hará por siempre. Él tiene el mismo poder de ayer, tiene el mismo poder de hoy y tendrá el mismo poder mañana. Él es el mismo. La iglesia de Cristo es un lugar donde su pueblo debe ver un Dios que actúa en la vida de uno y en la vida de otros. Porque así es nuestro Dios, en verdad, así es nuestro Dios. Quizás la introducción de este mensaje sea un poquito larga de lo que estamos acostumbrados, pero creo que es importante poner algunas cosas claras cuando quiero hablar sobre el tema del Dios que hace milagros.
Amados, hay dos cosas importantes en el caminar con Cristo. Una es la verdad objetiva de su palabra. Es la verdad de su palabra. Y esta verdad objetiva de su palabra es la misma para todos. Es la misma para todos. Para mí, para ti, para todos. Cuando la palabra de Dios dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Él está hablando a mí, a ti y a todos, del pasado, de hoy y del futuro. Es una palabra inmutable. Es una verdad objetiva de la palabra de Dios que yo no pinto nada con ella. Dios la determinó, la dijo y ella es la verdad absoluta, inmutable. Y la otra cosa son las experiencias subjetivas, las experiencias sobrenaturales, los milagros, las experiencias que uno puede tener que casi siempre son experiencias individuales, diferentes. Y la propia Biblia demuestra esto. Por ejemplo, Dios sanó a muchos ciegos, pero cada uno de una manera diferente. Nunca, tú no encuentras dos sanidades de ciegos en los evangelios que sean iguales, ¿verdad? Algunas bastante extrañas, hasta decir que menos mal que eran ciegos, porque no veía cómo Jesús le estaba sanando, escupiendo en sus ojos, ¿no? Porque si hubiera visto, quizás se le extrañaba, ¿no? Pero Jesús podía sanar a un ciego así porque no veía, ¿no? Otro poniendo las manos, otro haciendo barro y poniendo los ojos. Cada uno de una manera, mostrando que las experiencias son diferentes y casi siempre individuales. Pero a veces también puede ser experiencias en grupo. Por ejemplo, la iglesia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, cuando Pedro llega y cuenta lo que había pasado, la persecución, dice que la iglesia estaba orando al Señor y cuando estaba orando, el suelo tembló, una experiencia sobrenatural. El suelo tembló y dice que todos ellos que estaban en aquel lugar, en aquel momento, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, era un pequeño grupo que estaba reunido en aquella casa y todos experimentaron la misma experiencia subjetiva, sobrenatural, de parte de Dios. Yo me acuerdo cuando joven en un campamento, yo dirigía campamentos de jóvenes y ahora los jóvenes vinieron del campamento, ¿no? Y había un grupo que una noche quedaron en una vigilia de oración en este campamento. Mi novia estaba en aquel grupo. Ella ya no es más mi novia, es mi esposa. Ella estaba en aquel grupo, ¿verdad? Y pasaron la noche orando. Y yo me acuerdo que era de madrugada, de repente escucho un vocerío y gente cantando, gritándolo, alabando al Señor. Y yo me despierto porque yo no es que no era tan espiritual para no estar allí, pero yo me levantaba a las 4:30 para buscar el pan en el pueblo, para dar el pan por la mañana. Entonces, mi vida ya era otro ritmo. Pero ellos habían tenido una experiencia en grupo, vieron algo que sucedió allí en los cielos y todos empezaron a glorificar a Dios de una manera que fueron llenos del Espíritu en aquel momento y yo salgo y me despertaron a la mitad del campamento y después poner la gente en la cama de vuelta, ¿no? Pero nadie más vio nada, solo aquellos que estaban viviendo aquel momento. Experiencias subjetivas, ¿verdad? Amados, aprendemos a través de la verdad objetiva de la palabra y de las experiencias subjetivas, que por supuesto deben ser confrontadas con la verdad objetiva de la palabra. Toda experiencia debe ser puesta delante de la palabra y ver si esta experiencia proviene verdaderamente de Dios o no, porque así empezaron las sectas. Muchas de las sectas empezaron con experiencias subjetivas, individuales. Por ejemplo, los mormones, Joseph Smith tuvo una visión de un ángel que le dio un otro evangelio y de ahí nació toda una secta. Si esta experiencia hubiera sido confrontada con la verdad, hubiera
se hubiera dado cuenta que esto no proviene de Dios. Pero ahí en el caso proviene del maligno, a veces proviene de la propia emoción del corazón de la persona que desea tanto tener experiencia. Una vez conversé con una joven y ella me contó que Dios habló con ella porque ella estaba sentada en la playa orando y Dios habló con ella porque mientras ella oraba una paloma se acercó bien cerquita a ella. Yo dije, hermana, todos que sientan en la playa, las palomas se acercan porque piensan que tira cosa, comida, y ellas están acostumbradas a venir cerca de las personas. O sea, ¿me entiende? Hay cosas que vienen sí de Dios y hay cosas que no vienen de Dios. A veces un sentimiento, una emoción, una situación que tú no discernes. Bueno, toda experiencia tiene que ser confrontada con la palabra. La verdad objetiva de la palabra, ella produce fe. Y como resultado viene esta experiencia de aquel que cree. Las dos cosas son importantes. La palabra produce fe y esta fe produce experiencia. No es simplemente una cuestión filosófica que yo abrazo y creo. No, no. Hay una experiencia del alma que es producida por la palabra de Dios. Pero, amados, no es la única manera que Dios trata con nosotros. Hay personas que experimentan primero el poder de Dios y a través de esta experiencia les lleva a creer en la palabra. Es justamente lo opuesto de esto. Primero viene la experiencia y esta experiencia los lleva a creer en la palabra de Dios. Hay personas que a veces están tan cerradas a la palabra de Dios que a causa de la experiencia, su corazón se abre a la palabra. Yo me acuerdo en Uruguay un hombre que yo estaba predicando a él y él ya partió con el Señor, muy, muy devoto a un santo milagroso de la ciudad, que su abuelo había llevado el santo en el pasado y había enfrente, él vivía enfrente a su capilla. Y él llegó en mi casa muy cerrado, queriendo solo hablar de este santo. Y el primer día que llegó en casa, conversando, él habló que no lograba dormir sin tomar calmantes, pastillas, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ¿sabe que Jesús es el mejor calmante que existe? ¿Puedo orar por ti? Y él dijo que sí. Y yo oré con él para que el Señor le diera descanso y él pudiera dormir. Lo encontré 3 días después en la calle y él gritó en la calle, Guillermo. Y dice, estoy durmiendo tanto que tengo miedo de pasar para el otro lado. ¿No? Y a través de la experiencia, su corazón se abrió a la palabra. Se abrió a la palabra. ¿No? Amados, los milagros existen. Pero los milagros no salvan. No salvan. Los milagros no son garantía de que el corazón de la persona se abra, tampoco para la palabra. No son garantías de eso, ¿no? Hay muchos que fueron sanados milagrosamente en el propio Evangelio. Por ejemplo, los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Los 10 fueron sanados. ¿Y cuántos volvieron a dar gracias al Señor? Apenas 1. Y Jesús dijo, ¿dónde están los otros 9? ¿Verdad? Los milagros no son garantía de salvación, pero el Señor igual no deja de hacer milagros. Hasta para los que se pierden. Hasta para los que se pierden. Hay una experiencia interesante en el libro de Hechos, capítulo 13, empezando en el versículo 6. Yo no voy a leer todo el texto, voy a contarles, yo creo que muchos ya conocen. Pablo y Bernabé estaban saliendo en su primer viaje misionero y encontraron un procónsul llamado Sergio Paulo, que deseaba oír la palabra que Pablo y Bernabé predicaban. Pero había un mago judío llamado Elimas que le estaba impidiendo de que este procónsul escuchase la palabra del Señor, ¿no? Al punto que Pablo se enfadó de esto y le
reprendió a este mago y le dejó ciego por algunos días, por un tiempo. No le quedó ciego para siempre, pero algún tiempo él quedó ciego. Y a causa de esto, el procónsul creyó maravillado en la enseñanza de Pablo. No se quedó maravillado porque el otro se quedó ciego, pero se quedó maravillado por la doctrina, como dice en Reina Valera 60, o en Nueva Versión Internacional dice así: al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. La experiencia lo llevó a la palabra. Y él se quedó maravillado por la palabra y no por el milagro, por la señal. Pedro, cuando deja todo para seguir al Señor, en el principio del Evangelio, lo hemos visto en varios, en el Evangelio de Juan, su hermano era discípulo de Juan el Bautista, Andrés, y Juan Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, el Evangelio de Juan cuenta que su hermano fue a hablar con Jesús. Y allí en el Evangelio de Juan dice que su hermano buscó ¿a quién? A Pedro. Fue a buscar a Pedro y llevó a Pedro hasta Jesús. Y pasaron el día aprendiendo de Jesús. Después, si tú vas ahí al otro Evangelio, encuentra a Jesús pasando en el mar de Galilea y encuentra a Pedro, a Tiago, a su hermano, a Andrés, estaban allí limpiando, cuidando las redes, porque habían pescado toda aquella noche. Jesús pide para subir en la barca para predicar a la... Estoy hablando de la escena completa, porque si tú tienes un poquito de cada uno en cada evangelio. Si tú ves todos, tú montas toda la escena. Entonces Jesús pide a subir en la barca, sube en la barca, predica a la multitud. Después él dice, y predicando a la multitud, Pedro sigue oyendo, ¿verdad? Oyó allí en la casa, sigue oyendo, y ahí Jesús dice, mete adentro y vamos a pescar. Y Pedro dice, bueno, hemos pescado toda la noche, no hemos cogido nada, pero tu palabra pescaremos. Sobre tu palabra pescaremos. Y él fue, pescó, tanto que el barco se hundía, ¿verdad? Entonces ahí él ve ahí tiene la experiencia. Primero él escucha al Señor, después viene la experiencia milagrosa de la pesca, y a causa de esto hay quebranto en el corazón de Pedro. Escuchaba la palabra, la experiencia, quebranto, y Jesús dice, sígueme. Y él dejó todo y siguió a Jesús. Pero hay otra cosa con Pedro mismo, que es diferente. Pedro, ya un cristiano maduro, un apóstol del Señor, ya predicando, ya había convertido multitudes con su primer mensaje, nos muestra que muchas veces la experiencia subjetiva nos hace entender algo de la palabra que todavía no entendemos. Él está en Job, ¿se acuerdan? En la azotea de la casa, y allí él tiene una visión sobrenatural, un lienzo que baja con animales inmundos. Y el Señor le dice, come. ¿Y cuál fue su respuesta? De ninguna manera, estos son animales inmundos. ¿Y qué el Señor le dice? No llame de inmundo aquello que yo he santificado. Y enseguida llegan los hombres a llevarlo a la casa de Cornelio, que era un gentil, y un judío no entraba en la casa de un gentil. Y él va, y ahí él va porque el Señor le dice que tiene que seguir a estos hombres, y él llega allí, lleva hasta algunos testigos para después protegerse de que él entró en la casa de un gentil, para que tú veas lo serio que era este tema para un judío, ¿no? Él entra y él empieza a compartir, porque el gentil dice, mira, te llamamos porque un ángel vino y dijo que tenías algo para decir. Bueno, entonces tengo que decir. Y él entonces empieza a compartir con él. Y cuando él empieza a compartir, dice la historia que el Espíritu Santo baja sobre aquellos gentiles y empiezan a hablar en lenguas. Y entonces
Pedro les dice, ¿acaso puede alguien negar las aguas para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Lo que vemos aquí, que él necesitó una experiencia sobrenatural, milagrosa de Dios, para entender una verdad objetiva de la palabra que sus ojos no lograban entender hasta aquel momento. Entonces esto muestra, amados, que muchas veces necesitamos milagros de Dios hasta cuando viejos en la vida cristiana. El Señor tiene que seguir tratando con nuestras vidas. Amados, debemos creer en conocer al Señor en las Escrituras y a tener experiencias con Dios en nuestras vidas. Necesitamos la verdad objetiva, que es el pavimento, el cimiento seguro para caminar, como también las experiencias con Dios que nos fortalecen en el camino. Necesitamos milagros de Dios en nuestra vida. Y el mayor milagro es la salvación. Es la salvación. Porque este milagro no fue alcanzado solamente con una palabra que el Señor dice, mas fue alcanzado a través de su vida, cuando Él subió en la cruz del Calvario y murió por nosotros, tomando nuestro pecado para Él y dando su justicia a nosotros. Alcanzamos la salvación de nuestras almas. Este fue el gran milagro. Bueno, ahora vamos al texto. Jesús está regresando de Judea a Galilea y pasa por su tierra, por Nazaret, y se detiene allí en Caná. Yo digo pasa por Nazaret porque el primer versículo que él dice, el que acabamos de leer, es cuando él dice que no era profeta, no tiene honra en su propia tierra. Y sabemos en el otro evangelio que él está hablando, y él habló esto cuando estuvo en Nazaret, ¿verdad? Entonces, y Nazaret y Caná, amados, están como Granada y Armilla. Así, son dos pueblos pegaditos, ¿no? Entonces él pasó de uno al otro. Me acuerdo cuando estuve allí, fui a visitar la casa de María. Es un templo allí. Y después la casa de José, yo dije, ¿por qué estaban casados y vivían separados, ¿no? Cada uno en una casa. Algo no cuadra aquí, ¿no? Y la casa de José, pobre, eran dos trozos de piedra y la otra era muy bonita, ¿no? Pero, amados, eran dos ciudades muy, muy vecinas y Jesús estaba allí en Caná. Y los galileos ya habían oído de las cosas que Jesús había hecho cuando bajó a la fiesta en Judea, porque muchos de ellos, como dice el texto, habían ido también a la fiesta y habían visto y habían oído y visto los milagros que Jesús había hecho allí. Y cuando él pasa por Caná, este oficial del rey escucha lo que él había hecho y sube de Capernaum hasta Caná, que son unos 26, 27 kilómetros, para pedir al Señor que vaya a su casa a sanar a su hijo que estaba muriéndose, ya con fiebre muy alta y estaba muriéndose. Cuando dice que el oficial del rey, amados, posiblemente era un oficial de Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea. Entonces posiblemente era un oficial que servía a Herodes, en cual estaba desesperado con urgencia a causa de su hijo. Y este hombre se encuentra con Jesús allí y le pide que vaya con él hasta Capernaum para sanar a su hijo. Es interesante, amados, pensar que Jesús hizo 2 milagros en Caná. 2 milagros en Caná. ¿Se acuerda cuál fue el primero? Fue el primer milagro que él hizo. Transformó agua en vino. Y ahora el segundo milagro que él hace estando en esta ciudad, a pesar de que quien recibió el milagro no estaba ahí, ¿verdad? El segundo milagro que él hace ahí es sanando a un hijo
que estaba por morir. Un milagro, el primer milagro fue un milagro en una boda y el segundo milagro, el milagro en un hijo. Y es interesante pensar que los dos milagros tienen que ver con la familia. Uno con un matrimonio, otro con un hijo. Los dos milagros tienen que ver con la familia. Uno quitando la vergüenza de un matrimonio que se estaba casando y no tenían provisión suficiente para la fiesta de la boda, ¿no? Era un milagro quizás en la área económica porque ellos no tenían provisión suficiente para dar a todos los que participaban de aquella boda. Y el segundo milagro era un milagro de un hijo enfermo. El primero milagro quitando la vergüenza y el segundo milagro era trayendo descanso a un corazón afligido de un padre, de una madre, de una familia, a causa de una muerte eminente de un hijo. Pero estos dos milagros, amados, esas dos familias necesitaban un milagro. Tanto el matrimonio, que fue pedido por una madre, y ahora aquí otro pedido por un padre. Pedro, cuando predicó este pasaje, habló sobre un padre clamando por su hijo, ¿verdad? Y esto lo vemos aquí y vemos en otros pasajes de la Biblia. Vemos la mujer sirofenicia clamando por su hija. Vemos el padre del joven endemoniado clamando por su hijo. Vemos a Jairo clamando por su hija. Porque, amados, el sufrimiento de un hijo es el sufrimiento de un padre. Los que son padres saben de esto. El dolor de un hijo es el dolor de un padre. Es exactamente esto. Mira lo que la mujer sirofenicia cuando pide el milagro por su hija, dice, está en Mateo 15, 25, dice, si la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Ella no dijo, ayuda a mi hijo o mi hija. Ella dice, ayúdame. Porque el dolor de un hijo es el dolor de un padre o de una madre. Y quizás, amados, hoy aquí hay familias que necesitan milagros. Hay familias, hay hijos que necesitan milagros. Y hay padres que están clamando para que el Señor pueda hacer un milagro en su casa, en la vida de su hijo o de su hija, a veces de su esposo o de su esposa. Y la pregunta que yo hago es, ¿hasta cuándo debo clamar por un milagro? Amados, ¿debemos clamar por un milagro solo 3 veces? No. ¿Sabe hasta cuándo, amados? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Me entiende? Hasta que Dios responda. Hasta que Dios responda. Y quizás, amados, hoy Dios nos está llamando a seguir clamando por un milagro. No dejes de clamar por tu hijo. No dejes de clamar por tu hija. No dejes de clamar por tu esposo, por tu esposa, por tu padre, por tu madre. No dejes de clamar. Y Jesús, amados, empieza a tratar con este hombre, empieza a decir, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dice Jesús. Jesús no estaba hablando específicamente de aquel oficial, sino de todos en aquel lugar. Pero el oficial, amados, no era diferente de los demás. Pero su clamor en el corazón que él tenía era de una necesidad urgente, eminente, que su hijo estaba a punto de fallecer. Amados, esta historia nos enseña otra cosa importante, amados, que el sufrimiento nos acerca a Cristo. Quizás 90% de las personas que se acercan a Cristo y conocen al Señor, conocen tiempos de dolor.
de sufrimiento. ¿Verdad o no? De angustia de alma, o de enfermedad, o de situaciones difíciles, en tiempos de urgencia, de necesidad, de clamor. Amados, crea que tu dolor de hoy puede llevarte a conocer al Señor como no conocías, o conocer al Señor que no conocías, o conocer más al Señor que ya conoces. ¿Se acuerda Job? Su sufrimiento, su dolor. Al final de su carta él dice: yo te conocía de oídas y ahora mis ojos te ven. O sea, el sufrimiento le llevó a conocer al Señor de una forma que antes no conocía. Mucho más profunda. Y Jesús al hablar esto, amados, él empieza a tratar con la fe de aquel hombre que fue clamar a él por su hijo. ¿Por qué? Porque la fe que nace de una experiencia subjetiva, de ver o de oír cosas que el Señor ha hecho, porque fue lo que pasó con este hombre. Él simplemente oyó de las cosas que Jesús había hecho allá en Judea. Él, al oír solo estas cosas, él fue en busca del Señor. Entonces su fe era una fe basada en la experiencia subjetiva hasta de otros. Y él va a buscar a este Señor, Jesús, con una fe base a estos milagros que había escuchado, y esta fe es una fe débil. Estaba firmada en milagros de terceros, vamos a decir así, tercerizados. Esta experiencia de otros llevó a este hombre a creer que Jesús quizás podría hacer lo mismo con su hijo. Pero él no conocía quién verdaderamente era Jesús. Él no conocía quién él verdaderamente era. No conocía su autoridad. No conocía su poder. No conocía la dimensión de su poder. Él no conocía el alcance de su poder. No tenía la menor idea que él podía hacer milagros a distancia. Bueno, Jesús nunca había hecho un milagro a distancia. Este es el primero que él hace. Después él hace del siervo del centurión. Pero este es el primer milagro que Jesús hace a la distancia. Amados, la fe generada por el milagro es casi siempre una fe superficial, una fe incompleta. Porque es una fe temporal. Es una fe que está mirando simplemente la necesidad del momento. La necesidad de lo que está viviendo en aquel momento. Entonces es una fe temporal. Sus ojos están puestos en la necesidad inminente y es una fe por sanidad, por trabajo, por liberar a un hijo de las drogas, por liberarse de demonios, por problemas de relaciones personales con otros, por un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, problema financiero. O sea, es una fe que está mirando simplemente las circunstancias del momento que uno lo está viviendo. Y arreglado el problema, esta fe muchas veces, ella no viene a traer transformaciones eternas. Porque sus ojos están puestos en la necesidad inmediata. Nada más que esto. Es la necesidad de ahora. Y no alcanza a ver la necesidad eterna. La necesidad del alma. La necesidad de la eternidad. La necesidad del milagro de la salvación. ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Sí? Es una fe que no trae cambios de vida, cambios de eternidad. Pero Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Y lo hermoso de esta historia es que Jesús lo sabe y lo va llevando a este hombre a una fe segura, a una fe firme, a una fe sólida. Y así es lo que Jesús hace con él y así es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Él lo llevó a este hombre a esta clase de fe, a una fe más profunda y más real en él.
no apenas lo que había escuchado de lo que el Señor es capaz de hacer, sanando a alguien o transformando la situación económica de alguien. Amados, entonces Jesús empieza a tratar con la fe de este hombre y vamos a ver algunas cosas importantes que son importantes para nuestras vidas hoy en día. Primero, amados, que vemos en esta historia es la actitud del corazón de este hombre al acercarse al Señor. Dice versículo 47, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y suplicó. Esta palabra es importante. Él suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Amados, la actitud de este padre es una actitud de súplica, de súplica. Él no mandó, él no ordenó, él no determinó, él no decretó, él suplicó. Él clamó, él rogó al Señor por un milagro. Y esa es la actitud del corazón de aquel que se acerca al Señor buscando un milagro. Y un corazón quebrantado que suplica al Rey de Reyes que toque, que transforme. Significa, amados, un pedido de súplica humilde, esperando del Señor una respuesta favorable. Revelando la gran necesidad de su corazón. Es un clamor de alma por la vida de su hijo. Y así fue. Amados, este padre clamó porque su hijo estaba por morir. Una fe débil no conoce que la muerte no es el límite para Jesús. Una fe débil no conoce que la muerte no es el límite, que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Él es el Señor de todo. Podría ser el límite para su padre, pero no era para Jesús, porque Jesús se glorifica tanto en la vida cuanto en la muerte de los suyos. Sí. La segunda cosa que vemos, amados, es que Jesús empieza a tratar con su fe superficial. Mira el versículo 48, él dice así: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, dijo Jesús. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Y él responde: Señor, ruego, Señor, rogó el funcionario, baja antes que él muera. Amados, aquí empieza el Señor a tratar con su fe. Quiero que ponga atención a estos versículos del texto que son muy importantes. Aquí él empieza a tratar con la fe de este hombre. Jesús le lleva a creer sin ver. ¿Se acuerdan? Jesús dice, sí, ustedes tienen que ver para creer. Y Jesús le está cogiendo de este lugar y llevando a este hombre a creer sin ver. Porque ¿cuál fue la respuesta de Jesús a él? Vuelve a casa, que tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Y se fue. ¿Él sabía que su hijo estaba sanado? ¿Él vio su hijo sanado? Era un camino de un día. En el día siguiente encontró los siervos que le contaron. Él salió sin ver, pero él creyó en su palabra.
él creyó en su palabra. Él volvió en fe. Una fe puesta no en lo que podía ver, sino en lo que el Señor habló. Una fe puesta en su palabra. En su palabra. Jesús hizo exactamente esto con él. Hasta ahora están creyendo en lo que pueden ver. Ahora vas a creer en lo que yo digo. Amados, una fe sólida nace en el corazón de aquel que cree, confía y descansa su alma en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Así de sencillo. Si nosotros creemos en la palabra de Dios como palabra de Dios y descansamos nuestra vida en esta palabra, nuestra fe se fortalece en esta verdad y vamos a tener cada vez más experiencias con el Señor. Porque una cosa lleva a la otra. Yo aprendí una cosa en el principio de mi vida cristiana y nunca me olvidé. Una pequeña frase que dice, Dios dijo, yo lo creo. Así de sencillo. Dios dijo, yo lo creo. Yo lo creo. Amados, nosotros somos llamados a creer. No somos llamados a entender todo lo que Dios hace. No somos llamados a entender todo cómo Dios hace. No somos llamados a entender cuándo Dios hace. Pero somos llamados a creer en lo que Dios dice. Y descansar nuestro corazón en su palabra. Y saber lo que Dios hace, lo que Dios habla es verdad. Que sus planes son perfectos y buenos. El padre regresa, recibe la noticia. No sabemos en qué altura del camino, posiblemente estaba ya llegando a Capernaum, ¿no? Bajando allí al mar de Galilea, llegando allí en Capernaum. Sus siervos vienen y le cuentan lo que había sucedido, que la fiebre de su hijo ya había pasado. Él pregunta a qué hora sucedió esto y ellos dijeron, mira, fue ayer a las 7, que a las 7 de ellos de aquel tiempo era la 1 de la tarde para nosotros. ¿Ah? A la 1 de la tarde la fiebre se fue. Y él entendió que fue justamente en el horario que Jesús había dicho, vuelve, que tu hijo vive. O sea, en el momento que la palabra salió de la boca de Jesús, el milagro sucedió. El padre no sabía, no había visto, pero creyó. Y él caminó en fe de que Dios ya había obrado en su hijo. Qué tremendo, ¿verdad, amados? Qué tremendo. Qué tremendo, cómo el Señor nos enseña a creer, a descansar en su palabra. Y amados, lo que vemos aquí es que de una fe superficial, Dios lo está llevando a una fe sólida en su palabra, y de una fe sólida en su palabra, lo está llevando a compartir esta fe con toda su casa. Versículo 53, y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y dice, y creyó él con toda su casa. De una fe superficial a una fe firme, de una fe firme a una fe compartida en aquello que el Señor había hablado. Seguramente él compartió con su familia. Jesús habló. Su palabra tiene poder. Y toda su casa creyó. Toda su casa junto a él creyó. Pasaron a creer en el Señor y en su palabra y en la palabra de su testimonio. Una vez Jesús dijo a su discípulo Tomás, cuando estaba resucitado, Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurado.
Los que no vieron y creyeron. Amados, quiero terminar la palabra de hoy. Mi oración en este día es que tú pases a tener una fe firme, fuerte, segura en la palabra de Cristo, en su palabra, en sus promesas, porque sus promesas no caen por tierra, amado. Sus promesas son verdades. Quizás algunos hoy aquí necesitan un milagro. Quizás algunos vinieron hoy aquí a este culto diciendo, Padre, tú conoces mi corazón, conoces mi casa, mi situación. Y solo un milagro puede cambiar esto. Yo necesito un milagro. Quizás el milagro del nuevo nacimiento. Tal vez algunos aquí hoy necesitan el milagro del nuevo nacimiento. Y tú puedes recibir este milagro hoy mismo, cuando tú reconoces lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Y tú dices, Señor, yo creo. Yo creo que tú moriste por mi pecado, en mi lugar. Y yo quiero recibirte a ti como Señor y Salvador de mi vida. Haz el milagro del nuevo corazón, del nuevo nacimiento en mi vida. Quizás algunos aquí necesitan otra clase de milagros. Por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa. Tal vez algunos necesitan milagros porque están pasando por situaciones muy duras y difíciles, por problemas muy serios. Y necesita que Dios obre un milagro, porque solo un milagro es capaz de cambiar esta situación. Amado, nuestro Dios es Dios de milagros. El mismo Señor que hizo milagros ayer puede hacer milagros hoy. ¿Hasta cuándo debemos clamar por milagros? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que Él le haga. Y te voy a decir una cosa, amados, tal vez moriremos a veces sin ver el milagro. Hay madres que han orado por sus hijos toda la vida y ellos solo se convirtieron después que ella partió. ¿Sí? Pero este clamor no fue olvidado delante del Señor. No fue olvidado. Amados, hoy nosotros ya tenemos la palabra de Dios, la verdad objetiva de Dios en nuestras manos y debemos conocerla. Y Dios nos habla a través de él y muchas veces debemos clamar por milagros en base a la palabra de Dios. Sí. Hay palabras que Dios nos habla de forma personal y debemos orar por ellas. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen que Dios maldice hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero visita hasta miles de generaciones de aquellos que le aman. Tú puedes decir, Señor, yo te amo. Haz un milagro en la vida de mis hijos. Tu palabra lo dice que tú vas a visitar, Señor. Transforma. Haz este milagro. La Biblia dice que el justo no mendigará el pan. Tú dices, Señor, tú conoces mi situación, tú sabes lo que estoy viviendo, Señor. Yo clamo por un milagro. A veces por nuestra vida personal, espiritual, que está atada con tantas cosas y tú no logras soltar de esto, de vicios y de cosas que te atan, que te impiden buscar, conocer. Sí, Señor, tu palabra dice conocer la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Haz este milagro en mi corazón. Usa la palabra para clamar por este milagro. Podendo decir, Señor, necesito que obres un milagro. Que sanes, que restaures, que transformes. Vamos a orar, amados. Yo quiero hacer un llamado hoy, pero no adelante. Pero, amados, aquel hombre en humildad se puso delante del Señor y rogó por un milagro. Rogó por un milagro.
Aquella mujer Sirofenicia buscó al Señor a donde nadie lo podía encontrar y se prostró delante de él. Jairo, el líder de la sinagoga, no tuvo vergüenza de llegar delante del Señor y decir: Señor, salva a mi hija. Y el Señor todavía tardaba en irse porque estaba cuidando de otras que también necesitaban un milagro. Yo quiero animarte en esta mañana, amados. El Señor que está aquí con nosotros es el Dios de los milagros y sigue siendo el Dios de los milagros. Si tú necesitas un milagro, vamos a orar. Y yo quiero que tú te levantes a donde tú estás y diga al Señor qué es lo que tú necesitas de Él. Te levantes de tu asiento simplemente y diga: Señor, aquí está, estoy yo aquí delante de ti. Olvídate de los demás que están aquí, amados. El Señor está aquí. Así dice tu palabra. El Señor está aquí entre nosotros en esta mañana. Y tú estás delante de Él. Y tú vas a decir: Señor, estoy aquí como aquel hombre en Canaán de Galilea que estaba delante de ti. Señor, salva, transforma, sana. Ponga tu necesidad delante del Señor, la necesidad de este milagro. Levanta delante de Él y diga a Él, no a mí y a nadie más. Diga a Él. Y como aquel hombre que salió de Canaán y se fue a su casa sin ver, pero creyendo, tú puedas salir de aquí sin ver, pero creyendo en su palabra, en su promesa. Vamos a orar. Si tú tienes esta necesidad, amados, solo levante de tu lugar y pongas delante del Señor. Oh Dios. Oh Señor. Oh Padre. Oh Jesús, tú conoces, Señor, nuestro corazón. Nuestro corazón tantas veces es incrédulo, Señor. A veces estamos como aquellos hombres que necesitaban ver para creer. Padre, llévanos, Señor, a creer en tu palabra para poder experimentar tus obras. Oh Dios, tú conoces, Señor, cada hermano que ha levantado aquí en esta mañana, diciendo: Señor, yo tengo necesidad de un milagro. Yo no puedo hacerlo. Nadie puede hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes cambiar mi casa. Solo tú puedes cambiar mi esposo. Solo tú puedes cambiar mi esposa. Solo tú puedes, oh Dios, librarme de esta situación. Solo tú puedes obrar, Señor amado, en mi vida, en estas circunstancias, Señor. Solo tú puedes salvar a mis padres. Solo tú, Señor. Nadie más, oh Padre. Oh Dios, tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Padre, yo quiero ver esta verdad, Señor, en mi familia. Padre amado, yo quiero ver esto, Señor. Padre, tú conoces cada corazón aquí en esta mañana, Señor, y clamamos a ti. Tu palabra tiene poder, Señor. Escucha, Señor, nuestro clamor, nuestra súplica, nuestra necesidad, Señor. Responde, Señor, amado, tu iglesia. Oh Dios, que podamos salir de aquí en paz y que podamos ver, oh Dios, ver el fruto de tu palabra, la transformación. Oh Dios, danos, Señor, experiencias contigo, Señor. Fortalece nuestra alma, fortalece nuestra fe, Señor. Toca tu iglesia, Señor. Toca tu iglesia, Señor. Responde, Señor. Te clamamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Escucha nuestro clamor, Dios. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén, amén. Quiero invitar a todos que se pongan de pie. Vamos a terminar. ¿Podemos cantar de vuelta la segunda?
Vamos al Señor. Vamos a adorar al Señor, amados. Sigamos en adoración. Sigamos en adoración porque Dios es aquel que oye nuestro clamor. El Señor es aquel que oye nuestra oración y responde. A veces no responde como queremos que responda, pero siempre responde. Y tenemos que aprender a ver su respuesta.